tiene 10 meses, 11 meses de abierta. Y hoy cambiamos con Carlos, él fue a enseñar allá y yo vine para acá. Normalmente hacemos eso los predicadores. Y más en una iglesia nueva, salir de una iglesia nueva es difícil, ¿no? Porque hay muchas cosas que están empezando a suceder. Entonces tenemos el privilegio de intercambiar. Y creo que hace muchos años que no venía a sus pies, hace mucho tiempo. Bueno, y gracias a Dios por el privilegio. Asistimos con mi esposa allí a la campiña, ya solos porque nuestros hijos se casaron. Nuestra hija mayor es misionera junto con su esposo en la iglesia presbiteriana. Su esposo es presbiteriano, entonces obviamente ya se fue para allá. Sirven al Señor, ella es a través de un ministerio médico. Y nuestro hijo Juan Pablo también se casó hace poco, entonces estamos solitos disfrutando la vida nuevamente de recién casados, aunque ya llevamos 32 años de casados. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Las tenemos allí listicas, no tenemos, vamos ahorita a mirar los pasajes. Y el tema que me compartía Carlos para enseñar es sobre un tema que normalmente no nos gusta. Así digamos, oye, qué chévere ese tema. Pero todos los temas, o muchos de los temas que tienen que ver con nuestro bolsillo, no nos gusta. Y este tema tiene que ver con nuestra generosidad. La generosidad que reflejamos como creyentes expresando lo que está en el corazón de Dios, porque normalmente la generosidad la vemos como un atributo humano, ¿no? De hecho hay personas que no son creyentes que son muy generosas. De hecho, en Colombia hemos tenido la triste historia de delincuentes que han sido generosos. Entonces, la generosidad tiene una perspectiva un poco rara en nuestro entendimiento. Y queremos entender la generosidad desde la perspectiva bíblica, de qué opina Dios con respecto a ser realmente generosos. Y yo lo que les pido es que en esta mañana, pues ustedes abran su corazón hacia este tema como yo lo he abierto también. En la campiña comenzamos el grupo de varones, tan pronto abrimos la obra en el mes de enero y comenzamos a estudiar un libro muy viejito que se llama La medida del hombre. No sé qué hombres conocen ese libro acá. Bueno, ¿ningún hombre lo conoce? ¿Es tan viejito ese libro? Bueno, entonces yo soy viejito porque yo lo estudié hace 40 años cuando conocí al Señor, que tenía 19 años, estudié ese libro. Y el libro tiene 60 años de escrito, pero es súper bacano. Les animo a que los varones lo compren y lo estudien. Y en la medida del hombre, el autor, que es Jen Getz, aborda aquellas características que deben tener los hombres de Dios para si aspiran a llegar a ser ancianos. Pero realmente el enfoque del libro, y no solo el enfoque del libro, sino el enfoque de la Biblia, es que esas características que están en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1 no son exclusivas para los ancianos, sino son exclusivas para todo varón creyente. Lo que pasa es que si un varón quiere ser anciano, por obligación debe buscar ese carácter de madurez que aparece allí en esos pasajes. Entonces empezamos a estudiar, lo estudiamos cada 15 días y cada 15 días uno de los varones, hay jóvenes, la mayoría de la iglesia son muy jóvenes, son matrimonios muy jóvenes, comparte la temática, son muchas unidades, el libro es súper chévere. Y teníamos la expectativa de que seguramente algunos de esos capítulos iban a tocar nuestra fibra, ¿no? Nuestro corazón, porque si soy una persona iracunda, de esos que para ir a reclamar una herencia estoy bravo, o dando una razón estoy bravo, entonces tal vez ese capítulo de la ira me iba a tocar. O si soy envidioso, por ejemplo. Entonces, pero nos dimos cuenta de algo súper chévere. Cada vez que estudiábamos un capítulo, todos decíamos, ese capítulo medio duro. En todas las características que aparecen allí en 1 de Timoteo 3 y Tito. Porque hay algo en cada una de esas señales de carácter que el Espíritu Santo nos toca. Pero la que más recuerdo y que particularmente me cogió fuera de base fue el capítulo 15 del libro. Y el título de esa unidad es así: el hombre de Dios es generoso. Y yo la verdad me he considerado un hombre relativamente generoso, como creo que nos consideramos la mayoría de creyentes, ¿cierto?
que llevamos tiempo de conocer al Señor. Esta unidad del hombre de Dios es generoso toca el carácter que Pablo menciona ya en 1 de Timoteo 3:3 de no avaro. Entonces lo expresa de una forma negativa. Tienes que ser generoso, así como un hombre de Dios no es avaro. Y cuando nosotros pensamos en avaricia, normalmente pensamos en personas que tienen mucho dinero, ¿no? Y si yo no tengo mucho dinero, o tengo más bien poco, pues digo, bueno, ese problema de la avaricia no es conmigo, porque no tengo dinero. Pero hermanos, realmente el problema de la avaricia lo puede tener cualquier creyente. Así tenga mucho dinero o tenga poco dinero. Porque la avaricia tiene que ver con lo que hay en el corazón, con lo que es valioso para nosotros, con aquellas cosas que queremos retener para nosotros, sobre todo lo material. Y Jen Getz narra cómo fue confrontado en esta parte de su generosidad cuando siempre que salía a comer con su esposa, él dejaba una propina. Al igual que en Estados Unidos hay una propina sugerida, ya es el 20%, que creo que acá es el 10%. Y él dejaba una propina X, la que él consideraba que era, y su esposa siempre le completaba la propina. Entonces él dejaba $1 y su esposa colocaba $2 más. Y siempre le pasaba lo mismo, hasta que una vez le preguntó, oye mi amor, pero ¿por qué siempre que doy algo de propina, tú tienes que dar más? ¿Es que piensas que es insuficiente? Y ella le dijo, no mi amor, es que yo fui mesera cuando fui joven. Entonces sé todo el trabajo que está detrás de un mesero. Y yo como creyente tengo que apreciar el trabajo que esa persona hace. Dice Jen que eso impactó tanto su vida y que empezó a evaluar sobre su carácter de dar. ¿Cómo era él como un pastor que era pastor, como en ese carácter de dar a otras personas? Y él se dio cuenta que a menudo cuando se trataba de dar, lo cumplía como una obligación y muchas veces de mala gana. Y a mí me confrontó mucho ese capítulo porque empecé a evaluar mi vida, empezando por las propinas, ¿cierto? Y tal vez me di cuenta de que, tal vez no, el Señor me confrontó y me di cuenta que no era tan generoso como yo creía, o más bien que la medida de generosidad de Dios que Dios esperaba de mí, no, pues estaba súper lejos de cumplirla. Por eso ese libro se llama La medida del hombre. Y es como Dios me mide a mí, no como yo me mido a mí mismo. Entonces, Jen comentaba que, y algo que me pareció súper chévere, y ahorita lo voy a comentar porque algo en la campiña, y es que comentaba de un pastor de una iglesia que tuvo que exhortar a sus fieles porque siempre que terminaban el culto, pues había un restaurante muy rico cerca de esa iglesia en Estados Unidos, y la mayoría de los hermanos los domingos, como era un restaurante chévere y quedaba cerca a la iglesia, pues iban a almorzar allá. Hasta que un día él se enteró en una conversación, los meseros no sabían que él era el pastor, que los meseros decían, ay, ahí vienen hoy es el día del domingo que vienen los cristianos tacaños al restaurante. Y entonces le preguntó al mesero, ¿y por qué dices que los cristianos son tacaños, los de esa iglesia? Bueno, porque ellos vienen y o no dan propina, o dan una propina inferior a la que dan los demás comensales que no conocen a Cristo. Entonces él dio una enseñanza sobre la generosidad. Y pensaba yo en la campiña, porque abajo del edificio de la campiña hay un restaurante. Y ahí almorzamos muchas veces cuando, pues, creo que todas las iglesias nos pasa, ¿no? Termina el culto y al final los sugieres tienen que, bueno, váyanse porque ya es hora son las 2 de la tarde y no se han ido. Entonces, claro, como a veces salimos tarde, vamos a almorzar a ese restaurante ahí. Y hasta donde yo me acuerdo, yo nunca he dado propina. Esa es una charla que tengo pendiente en la iglesia. Porque claro, y a veces nosotros, yo pienso esto, ¿cómo podemos hablar del don gratuito de la salvación, hermanos, si mi vida es tacaña? ¿Cómo puedo hablarle a otro del don gratis de Cristo del que los hermanos de una manera tan hermosa nos compartieron hoy? Si yo soy tacaño en mi vida práctica, ¿no es incongruente? Ser cristiano y ser generoso son conceptos inseparables. Tú no puedes decir, soy creyente, pero soy tacaño.
La generosidad es un atributo del creyente. Y la generosidad, como lo vamos a aprender hoy, pues tiene que ver con muchas cosas en nuestra vida. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos nosotros, que hemos recibido el don más grande que jamás se nos ha otorgado, el don de la salvación, no ser generosos con otros de una manera práctica? Y es que, y a mí me confronta mucho eso, a veces Ellen siempre en el carro mete monedas, ella guarda yo guardo las monedas de 1.000 y de 500 para ahorrar al final para los aguinaldos en diciembre. Pero ella guarda las monedas de 200, de 100, de 50, y le digo, mi amores, y arma así, todas las semanas llena el recipiente del carro que tenemos, ¿no? Y todas las personas que nos piden en la calle, ella baja la ventana y se los da. Y una vez le pregunté, pero mi amor, ¿por qué haces eso? Sabes que muchos de esos son estafadores y que viven de eso. Y ella me dijo algo que me impactó hace muchos años. Me dijo, mi amor, es que yo ni tú conocemos el corazón de ellos. Yo prefiero dar y cada persona que sea responsable con lo que doy. Y creo que esa es una perspectiva que debemos empezar a entender. Porque nosotros catalogamos cómo damos, ¿no? De acuerdo a mis criterios humanos y de acuerdo a mi billetera. De acuerdo a lo que yo tengo o no tengo. Entonces, una verdadera generosidad implica, se me saltó acá. Una verdadera generosidad no solo implica lo que damos, sino que la manera en que lo hacemos. No solo la cantidad de plata que doy, sino cómo la doy. Y recordamos toda la ilustración hermosa cuando estaba allí el Señor Jesús y todos los hombres de dinero, los fariseos, llegaban y daban mucho dinero allí en el lugar de las ofrendas. Y entró una mujer viuda, muy pobre, y dio tan solo unas monedas, las monedas más insignificantes que habían en esa época. ¿Y cuál fue la que más valoró el Señor? La de la viuda. Fue la de menor valor. ¿Pero qué miraba el Señor? El corazón que estaba detrás de lo que daba. Y creo que esa es la manera como debemos abordar el manejo de nuestros recursos, porque, y vuelvo y repito, este es un tema incómodo, porque no nos gusta muchas veces que, bueno, el Señor es una cosa y otra cosa mi vida financiera. Sí, tal vez aparto mis diezmos y con eso estoy contento, pero el Señor quiere algo más que los diezmos o que la ofrenda que damos en la iglesia. Entonces Pablo lo deja de una mejor manera. Vamos al final mirar unos versículos súper bacanos de 2 de Corintios 9 que todos conocemos, para recordar un poco como Pablo habla del corazón que debemos tener cuando ofrendamos. Pero, ¿por qué la generosidad es importante en el testimonio y la vida del creyente? Siempre hemos pensado, bueno, mi testimonio es importante si leo la Biblia, mi testimonio es importante si ¿qué? Si comparto a Cristo. Mi testimonio es importante si tengo buenos hijos, si me amo con mi esposa, pero casi nunca pensamos en nuestro testimonio con lo que damos. ¿O si has pensado alguna vez eso? Que parte de tu testimonio es cómo das a otros. ¿Y por qué? Si el testimonio de Dios principal es que Él dio todo por nosotros. Y Cristo dio todo por nosotros. Porque no hay ninguna diferencia con nosotros. ¿Cómo refleja mi generosidad el corazón de Dios? ¿Te has preguntado eso? Cuando das, ¿has evaluado tu corazón? Cuando separas tus ofrendas para la iglesia, ¿evalúas el corazón que tienes cuando las separas? Es súper chévere pensar en eso. Ahora, y esta pregunta que me encanta, ¿cómo puedo disfrutar dando? Porque normalmente a veces cuando damos no lo disfrutamos. Siempre tenemos algo que comprar en casa, algo que comprar para el carro, unos planes de viaje, cosas importantes que tenemos que hacer para las cuales tenemos guardado nuestro dinero. Y no hablo de las ofrendas las quiero dejar siempre aparte. Hablo del resto, porque yo asumo que cada creyente que está aquí ofrenda generosamente. Debería ser así. Entonces hablo aparte de la ofrenda, el resto. Y es que Pablo de hecho lo menciona, lo voy a hablar ahora, de el gozo de dar.
Y yo encontré en este capítulo que yo no tenía gozo cuando daba. Tal vez en la ofrenda sí, pero fuera de la ofrenda no. Y es que a veces catalogamos algunas cosas que son importantes y Señor, sí tengo que dar y ese viaje lo estoy ahorrando, entonces bueno, ahí va, ¿sí? Pero me duele, porque esa es una plata menos para eso que estoy pensando comprar. Entonces, ¿cómo está nuestra alegría cuando damos? ¿Cómo puedo disfrutar dando? Entonces vamos a definir varias cosas y vamos a ir rápido. Primero, la palabra generosidad es un sustantivo que se llama haplotes. No tienes que memorizarlo, tu salvación eterna no depende de memorizar eso. Pero haplotes es un sustantivo que se define como generosidad y liberalidad. La Biblia en el Nuevo Testamento siempre usa esos dos sinónimos, o generosidad o liberalidad. Cuando tú piensas en liberalidad, ¿qué piensas? ¿Qué es liberalidad para ti? ¿Qué es liberalidad? ¿Qué pensamos que es? Dar libremente, con tranquilidad, sin estar, ¿qué? Como decimos en Colombia, ¿sí? Sin estar apretando el codo, libremente. Y esa palabra es súper chévere cuando habla de dar. En 2 Corintios 8:2 vamos a estar utilizando la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. 2 Corintios, yo por fe asumo que allá está, ¿cierto? 2 Corintios 8:2 dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, y Pablo estaba hablando aquí de que hace años, cuando él estaba escribiendo la carta a los Corintios, en las iglesias de Judea, en Jerusalén, hubo una hambruna impresionante, como las hambrunas que vemos en África hoy en día. Así era una hambruna impresionante. Los cristianos no tenían que comer en las iglesias. Y entonces las iglesias de Europa empezaron a recolectar fondos para esa obra. Y claro, las iglesias de mayor poder adquisitivo, como las iglesias de Corinto o de Éfeso, pues recogieron una buena cantidad de dinero. Pero habían unos hermanos muy pobres, los de la iglesia de Macedonia. Tenían muy poco. Y Pablo siempre, y en 2 Pablo resalta cómo esos cristianos que eran tan pobres, que tenían tanta necesidad, exigían y le decían a Pablo, por favor, déjanos, nosotros queremos apoyar, nosotros queremos dar. Y Pablo recuerda en este pasaje de 2 Corintios 8:2 a esas iglesias de Macedonia. Dice Pablo, pues en medio de una gran prueba de aflicción, ¿de quién? De las iglesias que iban a dar, abundó su gozo. Vamos a estar hablando hoy de las paradojas, porque la Biblia está llena de paradojas, ¿no? Cosas que aparentemente son contrarias, pero que son verdad. Dios, el Señor Jesús es completamente Dios, pero también es completamente hombre. Las Escrituras, el autor de las Escrituras es Dios, su Espíritu, pero fue escrita por hombres. Son paradojas, ¿cierto? Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero dice el Señor, yo soy el que produce en ustedes el querer como Él. Son paradojas, el Señor es chistoso, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es? Y esta es una, ¿no? Porque ellos estaban en aflicción, pero a la vez que tenían gozo. Y entonábamos ahora un cántico, y mi hermano de la batería, que no le sé el nombre, discúlpame. ¿Cómo? Alejo, nos dio una preciosa meditación sobre el tema. Abundó su gozo y su profunda, miren que no eran medianamente pobres, no eran de la clase media. Dice, y su profunda pobreza, o sea, ¿eran qué? Muy pobres. Sobreabundó, y miren la otra palabra. En aflicción abundó el gozo. Y en pobreza, ¿qué sobreabundó? Riqueza de su liberalidad. Entonces no estaban dando mucho porque eran pobres, pero eran ricos ¿en qué? En generosidad. Esa es la medida que Dios pide de nosotros. Ser ricos en generosidad. La segunda palabra para definir generosidad es eulogía, que tiene un significado súper chévere porque es bendición. Y nunca
hasta ahora como estudié este tema en profundidad, nunca relacioné generosidad con bendición. Y es que la generosidad es bendición en triple sentido. Es bendición primero para mí, que doy generosamente. Es bendición para quién? Para el que recibe, y como lo vamos a aprender ahora, es bendición también para quién? Para el Señor, porque le da la gloria a Él. Y eso lo dice la Escritura. Cada vez que tú das generosamente, eres bendecido, bendices a otro y Dios es bendecido. ¿Por quién? Por el que recibe la bendición. ¿Cuántas veces has recibido tú algo de alguien en el momento en que más necesitabas? Y obviamente le diste gracias a ese hermano o a esa familia, pero ¿a quién le diste más gracias? Al Señor, porque sabes que Él fue el que proveyó. Entonces fíjense cómo la generosidad tiene un efecto de bendición. Y en muchas traducciones de la palabra generosidad en el Nuevo Testamento no está traducida como juplotes, que lo acabamos de ver, que es generosidad o liberalidad, sino como bendición. Y ese pasaje está en 2 Corintios 9:5. 2 Corintios 9:5. Dice el apóstol Pablo: así que creí necesario exhortar a los hermanos, aquí ya no se dirigía, aquí se dirigía a los corintios, a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda. Esa palabra generosa es bendición. Pablo estaba diciendo, preparen su bendición que va para las iglesias de Judea. Cuando tú ofrendas, estás dando bendición. ¿Habías visto esa perspectiva? Cuando tú das a otro generosamente, das bendición. Cuando tú das en la calle normalmente a alguien que realmente necesitado, ¿qué te dice? Dios te bendiga, porque es una bendición para esa persona. ¿Cuántas personas tienen microempresa y salen a vender a la calle? Yo cambié esa percepción en pandemia. Yo veía a una persona vendiendo empanadas y ni me importaba. Pues no es que no me importaba, sino que simplemente no la veía. Y cuando uno empezó a sufrir lo de la pandemia y ver que tanta gente se quedó sin trabajo, y cuando empezaron a salir, uno veía a la gente, inclusive gente ejecutiva, con sus puesticos de frutas, de lo que fuera, para uno era una bendición ir a comprarles, ¿cierto? Pero tal vez acabó la pandemia y como que se nos olvidó eso. Deberíamos volver a ese momento, la bendición de dar. Y continúa Pablo, dice, su generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa, como bendición, y no como por codicia. Entonces Pablo dice, ojalá que en el corazón haya no codicia, no avaricia, porque podemos ser ávaros cuando damos, cuando le decimos al Señor, Señor, yo doy, pero espero que tú me devuelvas. Eso es avaricia. Y eso es lo que se enseña en muchas iglesias. Dar con liberalidad es dar sin esperar que haya retorno. ¿Cuántas veces das tú esperando el retorno de Dios? Aunque hay retorno, lo vamos a ver. La segunda aplicación es un adjetivo. Ya vimos dos sustantivos. Y aquí el adjetivo, y ese también es espectacular, porque el adjetivo es koinonikos, que viene de la palabra koinonía. Y la palabra koinonía significa ¿qué? Comunión íntima, muy aplicada a la iglesia. Compartir es koinonía. Ser generoso es koinonía. Y dentro de los registros para los ancianos allí, y esta palabra koinonikos es la que Pablo usa en 1 Timoteo 3:3. No avaro, es koinonikos. Es decir, no es alguien que retiene la bendición para los que están en comunión. Por eso un anciano debe ser generoso. ¿Para ustedes sería coherente un anciano que no fuera generoso? No. Para el creyente es igual. No avaro. Tenemos que ser koinonikos, no avaros. Y allá en Hebreos 13:5 lo podemos colocar. Hebreos 13:5, el autor de Hebreos
dice lo siguiente: sea el carácter de ustedes, ¿cómo? Sin, Hebreos 13:5, ¿lo tenés? Sí. Sea el carácter de ustedes sin, ¿habla a los ancianos o a quién habla? A todos los creyentes. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. No sean ávaros, no sean tacaños. No retengan las bendiciones de la coinonía, es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré, no te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. Y él continúa hablando allí. Entonces, chévere. Vamos ahora rápidamente, porque el tiempo pasa. Ese es un problema que yo tengo, que a veces me animo y se me pasa el tiempo rápido. Vamos, ¿qué tal si vemos? Como primera parte vimos definición, en la segunda parte vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Y vamos a hablar del primer ejemplo del pueblo de Israel, que creo que ustedes lo conocen. Y rápidamente van en sus Biblias allí, por favor, segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 35, versículos 20 al 29. Normalmente nunca utilizo pasajes largos, pero hoy lo voy a usar, porque es que estos son muy bacanos para leerlos. Éxodo 35, 20 al 29, ¿lo tenemos? Levanten la mano cuando ya todos lo tengan. Los chistosos que la levantaron 3. ¿Ya todos la tienen? Muy bien. Hechos 35, 20. Entonces vamos a leerlo rápido, pero con toda la atención. Entonces, bueno, ¿el contexto cuál era? El Señor llamó a Moisés y le dijo: necesito que me hagas un tabernáculo. Pues no se lo dijo en esas palabras, ¿no? Fue larguito el discurso, pero él tenía que hacer un tabernáculo. Y le dio las indicaciones de cómo debía hacerlo. Y Moisés preguntó como un costeño: ¿y de dónde sacó todo eso? El Señor le dijo: del pueblo. Entonces él cita al pueblo, les habla lo que Dios le ordenó y anima al pueblo a que ofrende todo para la construcción del tabernáculo. Las carpas no iban a bajar del cielo caídas por ángeles, ¿no? De algún lugar debía salir. Entonces Éxodo 35, 20 narra lo que hizo el pueblo. Y miren lo que dice Éxodo 35, 20 hasta el 29. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo aquel que impulsó su corazón, súper importante eso, y todo aquel que movió su espíritu. Miren, ¿de dónde sale la generosidad? De mi corazón. ¿Pero quién la produce? Dios. ¿Pero quién debe obedecer? Yo. ¿Quién debe sacar la plata de la cuenta y dar? Yo. ¿Cierto? Parezco carismático. No le vayan a mostrar eso a sus ancianos, porque no me vuelven a invitar. Y todo aquel a quien movió su espíritu y vino y trajo la ofrenda al Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata, y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos. Y aquí tal vez estas mujeres no tenían madera, no tenían oro, no tenían plata, pero tenían ¿qué? Tenían sus manos. ¿Cuánto nos enseña eso, hermanos, en la iglesia? No necesito tener dinero para ser generoso. No necesito. Y estas mujeres hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata, lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especies y el aceite para el alumbrado, pero para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón se movía. ¿Recuerdan? Este pasaje habla mucho del corazón, del corazón, del corazón, de motivarse en el espíritu a hacerlo dentro de nosotros. Nadie lo hizo por obligación. A traer algo para la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Qué chévere. Todo el pueblo se movió. Pero miren, es más chévere lo que viene. Éxodo 36, 5 al 7. Éxodo 36, 5 al 7. Entonces ellos trajeron todo y seguían trayendo y seguían trayendo. Y en Éxodo 36, miren lo que dice. Y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción.
que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se la pasó, y pasó una proclama para todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así que el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para toda buena obra. ¡Qué bendición! Esa es una demostración de generosidad. Cuando Dios mueve a ser generoso, que siempre lo haga, lo hace. Pero cuando su pueblo es generoso, pasa esto. Otro ejemplo en la iglesia primitiva, Hechos 4, 32 al 35. Entonces lo conocemos, ¿no? Y aquí ya está hablando de la iglesia. Allá estamos hablando de Israel, pero aquí va a hablar de una iglesia como la nuestra, la iglesia primitiva. Miren lo que dice allí en Hechos 4, 32. La congregación de los que creyeron era ¿qué? De un corazón y de un alma, como debe vivir la iglesia, ¿no? Con un solo sentir, como nos enseña Efesios. Ninguno desea hacer suyo propio lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos. Es decir, cuando hay unión en la iglesia, cuando hay un propósito común, cuando estamos unidos en un solo corazón, Dios añade salvación a la iglesia y sobreabunda su gracia en la iglesia. No había pues ningún necesitado entre ellos, hermanos. En la iglesia no puede existir un necesitado. No me refiero a que no deben haber personas pobres, no me refiero a eso. Sino que si estamos en la iglesia, hermanos, la necesidad de mi hermano es la necesidad mía. Y si todos somos generosos, no debería existir ningún necesitado. Pobres, sin duda. De hecho, la Biblia lo enseña. El Señor dijo, siempre tendrán con vosotros a los pobres. Él mismo lo dijo. Y alguien dice, no, pero ese pasaje de que vendían eso es para ellos, pero nosotros aquí, ¿quién va a vender? Pues obvio, no lo vamos a vender. Pero es que el centro de la enseñanza no es vender todo para hacer un fondo común. El centro de la enseñanza es que todas las cosas las tenían en común. ¿Cómo vive nuestra iglesia esa realidad? Cuando alguien necesita, ahí la iglesia se mueve por esa persona, por esa familia. Cuando alguien no tiene trabajo, la iglesia se mueve por ese hermano para ayudarle a conseguir trabajo, para llevarle a un mercado mientras consigue trabajo. Eso es lo que enseña el pasaje. Y esa es la iglesia, hermanos. Nuestra iglesia. Entonces, o creemos que ese pasaje era solo para ese momento histórico y no para nosotros hoy. Es para nosotros hoy. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía. Obviamente la práctica era diferente, pero la esencia de la enseñanza debe permanecer. ¿Listo? Entonces hemos visto la definición, hemos visto algunos ejemplos bíblicos y vamos a hablar ahora del ser más generoso del universo. ¿Quién nos demanda ser generosos? El corazón generoso de Dios. Es esta tercera parte. Y algo con respecto al Señor es que el Señor nunca demanda de nosotros algo que Él no hace. Dios dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado primero. Sean misericordiosos unos con otros. Y ahora leímos Lamentaciones 3. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Dios nos manda a ser misericordiosos porque Él es misericordioso. Dios nos manda a perdonar. ¿Por qué? Porque Él es el perdonador por excelencia. Dios nos manda a ser santos porque Él es santo. Dios nos manda a ser generosos porque Él es generoso. Y Jorge, ¿dónde dice que Dios es generoso? Vamos a verlo. No todos, seleccioné solo uno, tal vez el 5%.
de los pasajes que hablan de la generosidad de Dios. Primero para con su pueblo Israel en Deuteronomio. Entonces vamos a buscar Deuteronomio 28, 1 al 8. ¿Y por qué me gusta tomar Antiguo y Nuevo Testamento? Para que veamos que el carácter de Dios es el mismo, que no cambia. ¿Ok? Y en Deuteronomio 28, 1 al 8, dice el Señor, dice la palabra allí, ya está, flash. Y tienen un don de la velocidad para buscar los pasajes. Deuteronomio 28, 1 a 8. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, le decía al Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo, ¿no? Y el pacto estaba basado en la obediencia. Ustedes me obedecen, les daré todas estas bendiciones. Pero si ustedes no obedecen, vendrán todas estas maldiciones. Y todo el Antiguo Testamento es un resumen de eso, ¿no? Cómo Dios bendecía, el pueblo se alejaba y el castigo venía con base en un pacto ya hecho. Lo que le pasó al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento fue la demostración de ese pacto. Desde Éxodo les dijo que si su desobediencia llegaría hasta el extremo, los iba a sacar de su pueblo, y eso fue lo que hizo. Entonces dice allí en el 1:8, sucede que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedecieres al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrá contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo, con tus graneros, con todo aquello que pongas en tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿No era Dios generoso? Todo. Ahora no tenemos vacas, tal vez tenemos una mascota en la casa, y pues habrán muchos gatos o muchos perritos, no sé. Pero la esencia de la bendición es la misma hoy, que lo vamos a ver ahorita para nosotros. Ya, Señor, porque esa promesa no es para la iglesia hoy, necesitamos todo esto. Hay más que eso, y lo vamos a ver. Entonces, con su pueblo era generoso, sobreabundó todo de bendición para ellos. Y para con sus hijos, el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, ¿cierto? Alguien dirá, bueno, ¿dónde está la generosidad de Dios en el Salmo 23? Versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos o mis angustiadores, como dicen otras versiones. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, en momentos de aflicción, el Señor es misericordioso. ¿Cuántos hemos sentido nuestra copa rebosando aun cuando todo está mal? Aun cuando todo parece en contra. Así es Dios, generoso, sobreabundante. Nunca retiene nada para sí por amor de sus hijos. Y todos los que estamos aquí, creo, lo hemos experimentado. Salmo 23:5, una demostración de la generosidad de Dios para con nosotros. Pero la mayor generosidad de Dios está resumida en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo lo que Él tenía lo dio para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver unos pasajes que nos hablan de la generosidad de Dios a través de Cristo. Juan 1:16, ¿lo conocemos? Allí el apóstol Juan en capítulo 1, ese capítulo sería súper chévere que lo pudiéramos estudiar durante un mes como devocional en nuestra familia, estudiar versículo por versículo. Juan capítulo 1 es un tesoro inagotable de la bondad de Dios a través de la persona de Cristo. Entendemos lo que tenemos nosotros en Cristo en Juan capítulo 1. Y dentro de ese precioso capítulo, en el versículo 16, dice el apóstol Juan hablando de Cristo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia
sobre gracia. En Cristo Dios nos ha dado gracia y sobre gracia más gracia. ¿Eso qué quiere decir? Abundancia de gracia. Estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios. Ninguno merecíamos estar acá. Si tú vienes por primera vez y estás escuchando hasta ahora el Evangelio, la generosidad de Dios está dada para ti a través de Cristo y de nadie más. A través de Él provee todo para ti y proveerá lo más importante para ti, que es la salvación de tu alma. Esa es la gracia que hemos recibido los que le conocemos. Gracia sobre gracia en la persona de Cristo. En Romanos 5:20, voy a retar la velocidad. Romanos 5:20. Y dice el apóstol Pablo en Romanos: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. ¿Quién es un ejemplo aquí, antes de conocer a Cristo, de la abundancia del pecado? Todos. En nuestra vida abundaba el pecado. Pero donde abundó el pecado, la gracia salvadora de Dios a través de Cristo sobreabunda. ¿No es así? Si yo no hubiera conocido a Cristo, no sé cómo estaría. Tal vez borracho, tal vez perdido en los negocios en el campo donde era mi papá, no sé, tal vez no existiría. Y hoy veo en mi familia una esposa hermosa, una hija que ha entregado su vida con su esposo a servir al Señor, un hijo que tiene una esposa hermosa que sirven al Señor. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? ¿No es gracia sobre gracia la que ha sobreabundado Dios en mi vida? Poder servirle. Y si tú haces tu listado propio, ¿no ha sido así? ¿No ha sobreabundado la gracia de Dios en tu vida? Sobreabundado, impresionantemente. Juan 10:10. El ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, aparte de la salvación, Dios nos da una vida abundante. En dinero, en riquezas, tal vez no, pero en paz, en gozo, en las bendiciones de una iglesia que amamos, que nos ama, en una familia hermosa, en el gozo y la paciencia aún en medio de las pruebas, en tantas formas como Dios sobreabunda bendiciones. Romanos 8:32. Muy hermoso este pasaje, Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Esa es la promesa más especial de Dios en este sentido. Si yo di a mi Hijo, ¿cómo no te voy a dar lo demás? Y nosotros pensamos diferente, ¿no? Pensamos que Dios sí, ya soy salvo, pero hay cosas que Dios no me va a dar. Dios me dará todas las cosas que sean obviamente para mi bien y conforme a su voluntad, pero todas me las dará. Una de las cosas en consejería, cuando las familias vienen por problemas laborales, ¿no? El esposo se quedó sin trabajo, a veces ambos se quedan sin trabajo. Y bueno, vienen por consejo. Yo después de casado hace 8 años, tuve la experiencia de estar 3 meses y medio sin trabajo y fue durísimo. Hoy en día 3 meses y medio no son nada, pero cuando los viví, y todos los que hemos estado desempleados en algún momento saben lo difícil que es. Pero siempre aconsejamos esto. Mira, para Dios dar un trabajo es así. Para Dios proveer un trabajo para alguien, Él lo hace cuando Él quiere. Él es dueño de todo. Pero ¿qué quiere Dios en medio del proceso? Eso es lo importante. ¿Qué necesitas aprender en medio de ese proceso? Entonces esa promesa de que ¿cómo no nos dará todas las cosas si entregó a su Hijo? ¿Cómo no? Es una promesa real, hermanos. Si tú estás pasando por un momento de necesidad, espera. Mira qué quiere Dios tratar en tu vida. Porque la promesa está para ti. Y en medio de las pruebas económicas, Dios desea que descansemos en estas promesas. Filipenses 4:19. Muchos lo conocen de memoria, ¿no? Lo colocan en las puertas de los carros. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué opinan de esa promesa? ¿Es verdad? Deberíamos gritar amén.
pero a veces dudamos de la generosidad de Dios. Acá Pablo da testimonio propio, porque ese versículo viene de que él estaba en necesidad y los filipenses le enviaron una ofrenda económica. Y por eso Pablo decía de sí mismo, Dios es capaz de suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ese fue el contexto de ese pasaje. Es una bendición. Yo a veces digo, es una bendición necesitar, porque puedo depender de Dios. No nos gusta necesitar, pero a veces es necesario para que experimentemos la generosidad de Dios. Y quiero, hermanos, ¿cuánto me queda? Yo perdí ya la cuenta. Bueno, sigamos. Que Dios nos perdone hasta cuando nos... Segunda de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para una buena obra. ¿Sí ven allí lo que Dios hace? Dice, primero yo les voy a dar lo suficiente para su sustento, con un propósito. ¿Cuál? Que estemos tranquilos. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el versículo? ¿Cuál es el propósito de Dios con suplirnos todas las cosas? ¿Cuál? Para que seamos aptos para toda buena obra. Eso es lo que Dios desea. No para que estemos tranquilos, Señor, ya estoy tranquilo. Tengo trabajo, tengo todo asegurado, no tengo problemas de dinero, lo que sea. Eres espectacular, Señor. No, eso es una parte. Dios desea que estés así para que seas apto para toda buena obra. Es decir, para que seas generoso. Dios nos da para que seamos generosos en dar. Efesios 3:20. Muy conocido también. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces el Señor hace todo como de a poquitos, de a chorritos, gota a gota, abundante, ¿no? Siempre es una palabra que se relaciona con Dios. Abundante, abundancia. Y terminamos con Santiago 1:5, que tiene que ver con la generosidad de Dios, no en las cosas materiales. Santiago 1:5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿quién tiene aquí falta de sabiduría? Todos, ¿sí o no? ¿Qué dice Santiago? Pídala a Dios, quien da a todos dependiendo el perfil del creyente. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo dice? ¿Cómo la da? No, pues que tú eres un creyente de segunda categoría, dirá. No, empezando que no existen. Dios da abundantemente si pido sabiduría. Y recordamos a Salomón, ¿no? Pero también cómo la da. Que esa es otra parte de la generosidad de Dios. Dios nos da sin reproche. Nos perdona, pero no dice, hey, te perdono, pero pilas la siguiente. Hey, ¿cuántas veces somos así? En nuestra generosidad. Y en eso me enseñó mucho él, en mi esposa, con lo de las personas en la calle. Mi amor, tú no eres responsable de lo que la persona haga con el dinero. Tu responsabilidad es ser generoso con lo que tienes. Y es tenaz. Y cuando uno piensa así, uno empieza a ver esto de otra manera. Porque siempre, hermano, nos hará falta, siempre. No importa si eres gerente de una compañía, no importa si tienes un puesto de empanadas, no importa lo que esté en la billetera. Pero pensar de la manera como Dios piensa cambia la perspectiva de mi billetera para dar a otros con un corazón desinteresado como Dios da y sin reproche. Es un entrenamiento difícil que trata con nuestro orgullo, que trata con lo que creemos que es nuestro. Pero Dios es así. Entonces, cuando vemos estos versículos de la generosidad de Dios, lo que buscan es ayudarnos, y los traje para ayudarnos a entender la perspectiva correcta de la generosidad. Entonces, hemos visto cómo el carácter de Dios se manifiesta en abundante generosidad para los que le aman, cómo provee salvación, y hoy la generosidad de Dios para ti que no le conoces es la salvación para tu vida. Pero también entregó voluntariamente a su Hijo Jesús por nosotros. Pero no se queda ahí, sino que nos da generosamente para suplir nuestras condiciones, nuestras necesidades cotidianas. Pero aquí viene, y con esto vamos a ir finalizando.
Pero Dios hace eso con dos propósitos en su mente para nosotros. El primero, ¿cuál es? Darle la gloria a Él, como siempre. La gloria a Él como nuestro proveedor de nuestra salvación, de nuestro gozo, de nuestra paz, de una vida abundante, aún del dinero que tenemos. Pero también el segundo propósito es que abundemos en generosidad para con otros. A Dios le encanta eso porque Él es así. Y no demanda menos de lo que Él es para sus hijos. Segunda de Corintios 9, 6 al 10. No vamos a ir hasta el 15. Y con eso vamos a terminar. Segunda de Corintios 9, 6 al 15. Entonces les comenté al comienzo que íbamos a revisar este pasaje donde Pablo habla de cómo debemos ser en nuestra generosidad. ¿Qué debe haber en nuestro corazón con respecto a estos temas? Y comienza Pablo diciendo, pero esto digo. Y aquí hay una ley espiritual. En la escritura hay leyes espirituales que están a través de toda la escritura que se cumplen sin excepción. Es mejor dar que recibir. El que se quiera exaltar, ¿debe qué? Humillarse. Y el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Esas son leyes espirituales, ¿cierto? Una de esas es esta, la siembra. Yo siembro yo cosecho lo que siembro, o lo que siembro eso recojo. Son leyes que están en toda la escritura. El que siembra escasamente, ¿qué? Sembrará escasamente. Dice, uy, aquí Jorge va a hablar de sembrar para que Dios traiga bendición. No se trata de eso. Ese es un principio espiritual, lo vamos a explicar. Y el que siembra abundantemente, y ahí creo que dice entre paréntesis, con bendiciones, abundantemente también segará. Entonces aquí hay un principio, y el principio es de cosechar lo que sembramos. Y el principio no tiene que ver con el valor del dinero como enseñan muchas iglesias. Tú siembra, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a sembrar 1 millón? Listo, siembra 1 millón para que el Señor les dé 10 millones el próximo mes. Eso es una herejía, porque están hablando de un Dios que no existe en la Biblia. Lo que sí dice aquí es que lo que yo siembro en mi vida siempre tendrá una consecuencia en mi vida, ¿cierto? Incluyendo lo material. Si yo soy generoso, ¿qué pasará en mi vida? Dios será generoso conmigo, ¿y qué pasará también? Otros serán generosos también conmigo. No es una siembra monetaria de intereses para una inversión. No se trata de eso. Es de un principio espiritual. ¿Quieres recibir bendición en tu vida? Bendice a otros. ¿Quieres recibir amor en tu vida? Ama a otros. ¿Quieres que alguien sea generoso contigo cuando necesites? Sé generoso con otros. Lo que sembramos recogemos. Pero Pablo continúa diciendo allí en el versículo que sigue, 7, cada uno de ¿cómo? Entonces, Dios nos deja la responsabilidad a nosotros, pero Él actúa ahí. Esa es una paradoja. Dios dice, lo que tú propongas en tu corazón, pero yo te lo voy a poner. La decisión, si obedeces, es tuya. ¿Cuántas veces hemos estado en este dilema? Señor, sé que la iglesia necesita, mi salario es de, no sé, voy a dar un ejemplo, 3 millones. Entonces son 300,000, pero Señor, los servicios, el cumpleaños de mi esposa este mes, que eso es complicado. El mes de la mujer, pilas con eso. El día del hombre, eso no hay problema por el tema financiero. Tantas cosas, ¿no? Siempre existe la tentación. Sí, Señor, pero. Sí, Señor, pero. Lo que el Señor siembre en tu corazón, debes buscarlo. Debes entender a qué te está guiando el Señor. Nadie en la iglesia te va a decir, ojo, tienes que dar esto. Nadie lo va a hacer. Pero el Señor sí. Obedécele a tu Señor. Y como es un tema privado, tú con Él, nadie se va a enterar. Solo Él. Solo Él. Y no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con lo que el Señor ponga en tu corazón para dar. Entonces necesita sensibilidad. Dice aquí, pero no de mala gana, ni por, ¿qué dice allí? Por eso yo a veces no sé, esta es más una posición mía. Hermanos, tenemos que ofrendar porque hay que pagar el arriendo. Pues
Sí, pero no debe ser la motivación. La motivación principal no es el arriendo, hermanos. No es obligación de algo. Es que el corazón, porque aquí, ¿qué tal si esto fuera propio? No necesita pagar arriendo. ¿Y qué importa? Es que ese no es el tema. Es lo que el Señor ponga en tu corazón para dar. El Señor sabrá cómo se destina eso que des. En cierto sentido, a ti no te incumbe. Tu responsabilidad es dar como el Señor quiere que des. No de mala gana, no por obligación, porque aquí hay algo súper bacano. Dios, ¿qué? Ama al que da con alegría. Nosotros siempre cuando viajábamos en el carro con nuestros hijos colocábamos cassette de música cristiana, de niños. Era una estrategia también para calmar sobre todo a mi hijo menor, que era una caspa de chiquito, y había un cassette, bueno, esa época era CD, ya eso ya no existe, eso es época antigua. No, cassette, no, sí, no eran cassette, era CD, es más moderno. Y de Steve Green, no sé si lo han escuchado, canciones infantiles. Y había una canción de dar, enseñaba a los niños a dar, ¿no? Y él decía, no des hasta que te duela, da hasta que te den cosquillas. Y había un niño allá por el fondo que decía, jajaja, porque el papá le hacía cosquillas. Y me encantaba esa canción porque también me hablaba a mí. Y es lo que Pablo quiere decir aquí. Dios ama al que da con alegría. Y Steve decía en la canción, no des hasta que te duela, sino hasta que te den cosquillas. Y creo que Dios lo que anhela es que nosotros lleguemos a dar de tal manera que nos gocemos en dar. Que no haya ninguna sombra en mi corazón de lo que doy. Porque si das de mala gana, mejor no lo des. Porque no importa el dinero. Dios desea lo que hay en tu corazón, en mi corazón. ¿Ya? Y volviendo a esto de las ¿cómo se llama? De lo que le da uno a los meseros. Esa palabra tan difícil. Propina. Uno puede empezar por ahí, por cosas como esas. Señor, que es que el dueño se lo roba. No me importa. ¿Sí? Si él me está sirviendo, qué bueno, reconocer su trabajo. A mí me gusta que otros me reconozcan mi trabajo. Reconoce el de otros, sé generoso. Cuando en la iglesia hay alguien que necesita que salga la alegría de tu corazón y mi amor, ¿qué tal si separamos una ofrenda para tal persona? Llevamos un mercado. No hacer las cuentas y me queda para hacerlo. La alegría, ¿sí ven? El gozo. Dios ama ese corazón que da con alegría. Hasta que nos den cosquillas, como decía Steve Green. Grábate eso. Hasta que te den cosquillas. Y dice, continúa diciendo el pasaje, si logro mover esta pantalla acá que se me trabó. Y continúa diciendo el pasaje, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, ya lo habíamos visto. Como está escrito, él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y da pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Amor, amén, esa es una bendición para ti. Aquí ya no hay agricultores, ¿o sí? En esa época sí. Aquí tenemos trabajos. Y Dios, esta promesa es para nosotros. Si somos generosos, Dios abundará nuestro trabajo. ¿Sí? Lo bendecirá. Multiplicará el fruto de nuestras manos. ¿Cómo? No sé, pero lo hará. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo, ¿para qué? Para la palabra que aprendimos al comienzo. Dios nos enriquece, Dios nos da en abundancia para que nosotros demos con liberalidad. No para quedarnos con eso. Es muy chévere ese principio. Lo cual, por medio de nosotros, produce ¿qué? ¿Recuerdan lo que vimos? Que la generosidad tiene que ver con bendición. Soy bendecido, bendigo a otro, pero el más bendecido es el Señor porque hay acción de gracias para Él. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Fíjese cómo Pablo lo reitera, ¿no? Y el 13, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo. Y con esto termino. Pablo relaciona mi predicación del Evangelio con mi generosidad. La pone en un solo lugar.
¿Habíamos visto eso? Porque la coherencia está ahí. La generosidad de la salvación de Dios aplicada a la generosidad en mi vida práctica. Es el mejor testimonio que podemos dar. Yo pensaba preparando este sermón, y lo digo no en forma de broma, con los meseros del restaurante de abajo. Creo que no hemos dado buen testimonio, empezando por mí. Ellos saben que somos los creyentes de la casa de al lado. A partir de mañana, de la próxima semana, creo que mejorarán las ofrendas. ¿Cuál es la palabra? Propinas. Algo tan sencillo como eso. Versículo 14, y ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes. Entonces, ¿qué más trae para nosotros? Oraciones a favor nuestro. ¿Cuántas veces han dicho, hermano, he estado orando por ti? Qué bendición, ¿no? Tal vez hiciste algo en el corazón de ellos. También les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios. Otra vez, sobreabundante gracia, sobreabundante, abundante. Y terminamos con esto. Gracias a Dios por su don inefable. La persona de nuestro Señor Jesucristo sacrificado en la cruz. Nuestro modelo de generosidad es la cruz. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Padre del cielo, queremos darte gracias por esta mañana y por encontrar en tu palabra estos principios tan hermosos y tan dicientes con respecto a lo que tú demandas de nuestros corazones. Y Padre, y particularmente en este tema de la generosidad, es un tema en el que nadie nos ve. Otros ven los dones que ejercemos, otros ven lo que enseñamos, otros ven lo que vivimos, pero la generosidad es como tan íntima, Señor, que solamente tú la puedes medir. Y allí es donde necesitamos ser probados, Padre. Rétanos, Señor, toca nuestro corazón para ser realmente generosos, no derrochadores, generosos, como tú lo deseas. Permítenos ver las necesidades de otros. Permítenos escuchar tu voz, sentir la motivación que tú traes a nuestro corazón para dar y siempre ser obedientes, Señor. Hasta llegar a una meta, a un punto final de nuestra vida, Señor, en que seamos alegres para dar, porque a ti te agrada el que da con alegría y queremos ser agradables a ti, aún en eso. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.